Buenos días. Mi grupo está conformado pues por Ruth, Paola, Liliana, Dayana, Geraldine y pues yo, Daniel, quien les habla. Nos tocó pues el sistema nervioso, entonces pues es uno de los sistemas más extensos y complejos del cuerpo. Entonces tiene como misión regular y coordinar las funciones y actividades del cuerpo. Se sabe pues que el cuerpo tiene la capacidad de captar información externa, así como interna del mismo organismo y pues asimismo se envía al sistema nervioso y este la procesa pues delega tareas para mantener el funcionamiento corporal. El sistema nervioso tiene tres funciones, entonces está sensorial, integradora y motora. Entonces la sensorial es cuando le llega el estímulo al sistema nervioso, la integradora es cuando el sistema nervioso empieza a mirar qué tarea delega para suplir la necesidad del cuerpo, y la motora pues es cuando manda el estímulo por el músculo estriado. El sistema nervioso pues se compone, pues, se divide en dos. Entonces está el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que están protegidos pues ambos por las meninges, es la dura madre, aracnoides y pia madre. Pues también hay un líquido encefalorraquídeo que ayuda como en la amortiguación de los golpes. La médula espinal pues está cubierta pues por las vértebras desde la columna, que son los huesitos, y pues va hasta la L1, hasta el lumbar 1. También el encéfalo está compuesto entonces por pues el cerebelo y el tallo cerebral. Entonces en el cerebro pues se encuentran los dos hemisferios que contienen pues materia gris y materia blanca, que da sensibilidad, y pues en una es autónoma y pues en otra ya, pues ya es voluntario, movimientos voluntarios por el cuerpo. Entonces en el izquierdo encontramos esa parte en el hemisferio izquierdo pues de razonamiento, de lógica, matemáticas, todas esas operaciones ya como muy disciplinarias. Y en el derecho pues ya encontramos entonces pues ya como lo más artístico, la creatividad, la destreza, las actividades y demás. El cerebro pues también ahí se encuentran los lóbulos, que están pues el lóbulo parietal, temporal, el occipital, el frontal, y pues también está compuesto por el diencéfalo, que pues ahí está el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. También está el sistema nervioso periférico, que está formado pues por ganglios o por nervios ubicados fuera del sistema nervioso central, pero que a su vez están conectados a este. Entonces, pues en el sistema nervioso periférico pues tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático, pues este está formado por nervios craneales y espinales que conducen impulsos nerviosos desde pues la musculatura hasta el sistema nervioso, o pues al revés. Entonces producen pues movimientos voluntarios. En el sistema nervioso autónomo pues ya encontramos que pues este ya es como los movimientos ya van por sí mismo, por el mismo. Entonces pues están responsables de los movimientos de las vísceras del cuerpo y pues de la musculatura lisa. Entonces por ejemplo el corazón o el tubo pues digestivo. Entre este sistema nervioso autónomo hay tres. Entonces está el entérico, simpático y parasimpático. El entérico pues ya es el que se encarga pues entonces, lo que decía, de las vísceras y como de mover ese peristaltismo del estómago. Entonces él como que se encarga de esto, y a su vez pues lo maneja con el hipotálamo, que es el que maneja entonces esto como ese impulso del sexo, del hambre y pues los alimentos y esto. Está el simpático, que es cuando el cuerpo, entonces, ese prepara el cuerpo, entonces él lo prepara ante un evento, digamos, de tensión, entonces acelera pues muchas partes fisiológicas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, dilata las pupilas, da taquicardia, la presión aumenta. Y el parasimpático entonces viene siempre ese antagonista del simpático, y él lo que hace es lo contrario de eso. Entonces si el simpático
dilata las pupilas, el parasimpático entonces las reduce, es como ese placebo, ese relajo cuando pues está el simpático. Mi nombre es Geraldine Corredor Mancera y les voy a hablar sobre el evento cerebrovascular. Es cuando el flujo sanguíneo que va a una parte del cerebro se detiene. Hay dos tipos de evento. Está el isquémico, es cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre a una parte del cerebro se bloquea por un coágulo de sangre. Este evento se puede dar por un accidente cerebrovascular trombótico, que es cuando se forma un coágulo en la arteria que está muy estrecha, y un accidente cerebrovascular embólico, que es cuando un coágulo se desprende de un vaso sanguíneo o de una parte del cuerpo y va al cerebro. Existe también el hemorrágico. El hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo está muy débil y se rompe, lo que genera es que se escape la sangre y se riegue por el cerebro. Las causas principales es la aneurisma, que es que en el área débil se forma una protuberancia. La malformación arteriovenosa, que es una mala conexión entre la arteria y la vena, y también está la angiopatía cerebral amiloide, que es cuando se acumula la proteína amiloide en el vaso sanguíneo. Muchas gracias. Mi nombre es Lady Liliana Jiménez Arismendi, soy estudiante de cuarto semestre de enfermería. Yo les voy a hablar acerca de la meningitis. Entonces, importante saber que la meningitis es una enfermedad infectocontagiosa que requiere aislamiento. Es una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso central. Entonces, la meningitis, ¿qué es? Es la inflamación de las membranas que recubre el cerebro y la médula espinal. Esas membranas están conformadas por la pía madre, que es la capa más interna, la aracnoides, que es la capa de la mitad, y la dura madre, que es la capa más externa. Dentro de las más frecuentes, entonces tenemos la vírica y la bacteriana. La vírica, esta por lo general, cuando la padecemos, se cura por sí misma en un periodo de 10 días más o menos. Y la bacteriana, entonces, esta es que el microorganismo viaja a través de la sangre a las membranas meníngeas. Importante saber que cuando la bacteriana se da, esta produce, digamos, si no se trata a tiempo, la muerte inmediatamente. Dentro de los síntomas que tenemos, entonces encontramos la rigidez del cuello, la cefalea, las náuseas, vómitos, fiebre, la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, o la fonofobia, que es la sensibilidad al ruido, la confusión, tenemos somnolencia, convulsiones y en algunos casos erupciones cutáneas. Dentro del tratamiento, ya sea de la meningitis bacteriana o vírica, entonces si padecemos una meningitis bacteriana, entonces el tratamiento es con antibióticos, ya sea la vancomicina o la ampicilina. Si es una meningitis viral, entonces tenemos los antivirales, podemos utilizar el aciclovir o el glanciclovir. Y la administración de dexametasona para reducir el edema intracraneal. Dentro de las medidas terapéuticas, entonces tenemos la administración de sueloterapia IV intravenoso, que esta se realiza para una reposición de líquidos. Tenemos también la administración del paracetamol o acetaminofén, que esta es para el dolor y la fiebre. Tenemos también los antipiléticos y anticonvulsivantes, que de esto nuestra compañera Diana más adelante nos dará una detallada información acerca de ellos. Los antieméticos para tratar las náuseas y el vómito. Dentro de la prevención, entonces, tenemos una dieta adecuada, tenemos realizar una actividad y ejercicio riguroso, importante de primera elección, el lavado de manos. Tenemos también no compartir ni toallas, ni utensilios de cocina, ni labiales, este tipo de cosas, porque con ellos aumentamos el riesgo a contraer esta enfermedad. También debemos tener unas horas de sueño establecidas, mínimo 8 horas, un descanso oportuno. Y tenemos también no fumar y no beber. Con todas aquellas métodos podemos prevenir el riesgo de padecer este tipo de patologías.
Dentro de las meningitis, entonces tenemos, dentro de las meningitis bacterianas, entonces tenemos unos subtipos, que encontramos la meningitis por el HIT, que esta es cuando se introduce la vacunación sistemáticamente a los lactantes. Tenemos la meningitis por listeria, que esta es por un microorganismo, el monocitocogenes. Este atraviesa la barrera placentaria y puede pues causar la muerte del feto. Y la meningitis por Escherichia coli, que esta puede ser frecuente en los ancianos y en los lactantes y recién nacidos. Esta pues se transmite durante el parto vaginal. Y la meningitis por Mycobacterium, que esta es el microorganismo de la tuberculosis, causada pues que afecta directamente las membranas meningias. También tenemos la meningitis por hongos, por última elección, que esta es la que afecta directamente a los pacientes con VIH. Dentro de la manera de prevenir el riesgo de esta enfermedad, entonces, a los 2 años tenemos la vacuna del meningococo, que se aplica a los niños de esta edad y mayores de 65 años. También es importante saber que, por ejemplo, si uno llega a tener contacto con una persona que está infectada por meningitis, entonces debemos obtener una administración de profiláctica de antibióticos para reducir pues, el riesgo de llegar a padecerlo. Dentro de lo más importante es que nos compete a nosotros como profesional de la salud, tenemos los cuidados de enfermería. Dentro de ellos, entonces, tenemos un control estricto de signos vitales, tenemos la valoración del estado mental, ya que cuando el paciente convulsiona, esto se ve afectado, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer por medio de la escala de Glasgow. Tenemos también el drenaje de secreciones, porque a estos pacientes se les realiza drenaje tanto oral como de las mucosas orales como de las mucosas nasales. Tenemos también pues permanecer la penumbra de la habitación, ya que estos pacientes sufren de fonofobia. Tenemos también pues depende del estado mental del paciente. Si es un paciente postrado en cama, entonces debemos realizar pues colocar pues la sonda vesical para un estricto control de líquidos eliminados y administrados. Debemos realizar los cuidados de la piel, como en los cambios de posiciones de este paciente. Y debemos, si hay una sudoración profusa, cambiar frecuentemente las sábanas. Como medida más importante también debemos limitar las visitas en esta persona afectada. Compañeros, continuamos con los medios diagnósticos del sistema nervioso. Pero, ¿qué son medios diagnósticos? Los medios diagnósticos son exámenes complementarios o pruebas o técnicas que se utilizan por los médicos para, además de la exploración clínica correspondiente, para confirmar, descartar o diagnosticar una enfermedad. Dentro de estos medios diagnósticos tenemos la punción lumbar. ¿En qué consiste la punción lumbar? Se extrae un líquido el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá tenemos un dibujito, miramos, tenemos la columna vertebral. El médico con una pequeña aguja hueca extrae entre 2 huesos, o sea, entre 2 vértebras de la columna lumbar, por lo general entre la tercera y la cuarta, o la cuarta y la quinta vértebra lumbar, por debajo del espacio donde termina la médula espinal. Penetra el espacio comprendido entre las 2 capas, o sea, la meninges, que cubre la médula espinal, y el encéfalo, y ahí extrae el líquido cefalorraquídeo. En eso consiste la punción lumbar. El paciente se pone en posición fetal para que en el momento de la punción pues no vaya a chocar con ningún huesito. No se debe realizar, la punción lumbar no se debe realizar cuando la presión intracraneal está aumentada, por ejemplo, cuando el paciente tenga una masa, o sea, un tumor o un absceso en el cerebro, no se debe realizar. Como precaución adicional, antes de realizar esta punción, se debe realizar una tomografía cerebral de la cabeza para descartar la existencia de estas masas. Listo. Ahora continuamos con el medio diagnóstico, el cultivo. Pues una vez hicimos la punción lumbar,
se extrajo el líquido cefalorraquídeo y ¿qué se hace? Se manda al laboratorio. ¿Con qué fin se manda al laboratorio? Pues para buscar bacterias, hongos, virus en el líquido que circula en el espacio o alrededor de la médula espinal. En el líquido también se examina para detectar un sangrado, una hemorragia cerebral, diagnosticar una infección cerebral o de la médula espinal. También para descartar una esclerosis múltiple y otras afecciones neurológicas y medir la presión intracraneal. Para eso se hace el cultivo LCR, o sea, líquido cefalorraquídeo. Ahora, el electroencefalograma, que se reconoce por una EEG. ¿En qué consiste? Es un método simple, indoloro, que registra la actividad eléctrica del cerebro en forma de ondas, cuyo patrón se recoge impreso en papel y se graba en una computadora. El electroencefalograma puede ayudar a identificar trastornos convulsivos o trastornos de sueño, algunos trastornos metabólicos o de la estructura del encéfalo. ¿Sí? Para realizar esta técnica, miramos acá por favor, usamos unos electrodos sensores que se llaman electrodos. Se adhieren al cuero cabelludo del paciente. Los electrodos se conectan a una máquina que obtiene un registro trazado y nos arroja estas pequeñas variaciones o voltajes. Cada electrodo de trazado constituye un electroencefalograma. Continuamos con los potenciales evocados. También se puede conocer en el medio como respuestas evocadas. ¿Qué miden los potenciales evocados? Ellos miden las señales eléctricas del cerebro generadas por la audición, el tacto o la vista. En estas pruebas se usa para evaluar problemas nerviosos, sensoriales y confirmar afecciones neurológicas como la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, neurismas, neuromas acústicos, pequeños tumorcitos en los oídos y lesiones en la médula espinal. Podemos decir que hay potenciales evocados auditivos y potenciales evocados visuales. Ahora, la angiografía cerebral. La angiografía cerebral es una forma de angiografía que proporciona imágenes de los vasos sanguíneos dentro y alrededor del cerebro. Lo que permite la detección de anomalías como malformaciones arteriovenosas o aneurismas. El procedimiento que se utiliza es se introduce un tinte especial, o sea, un material de contraste y rayos X para ver cómo fluye la sangre a través del cerebro. ¿En qué consiste? Entonces se pincha un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle, en el brazo o en el cuello, y se utiliza anestesia local. Después se introduce un catéter a través del cual se inyecta el líquido, o sea, el medio de contraste, que permite ver los vasos sanguíneos. Acá miramos los vasos sanguíneos, que se van a estudiar mediante una serie de radiografías. La duración de esta prueba es de aproximadamente 1 hora. Los vasos sanguíneos que se logran identificar son la arteria basilar, los senos venosos, el recto, el sigmoides y uno que es polígono de Willis. ¿Qué se utiliza para hacer esta función? Agujas de acceso vascular, guías, dilatadores, introductores arteriales, catéteres angiográficos y obviamente el medio de contraste. Tenemos otra que es una angiografía por sustracción digital. Las imágenes de rayos X y los vasos sanguíneos se toman antes, y después de inyectar el medio de contraste radio opaco. A continuación, después llega a la computadora
le resta las imágenes y así elimina las imágenes de las estructuras de las arterias como son los huesos y solo se ven las arterias, únicamente se ven las arterias y se ven claritas, por eso es que se hace antes. La radiografía, el RX del cráneo, es una imagen de los huesos del cráneo, como vemos acá, se sacan imágenes de los huesos que rodean al cerebro. Se solicita al paciente que se acueste o que quede sentado y se le toman imágenes a diferentes posiciones de la cabeza. ¿Por qué se realiza este examen? Este examen es por si el paciente tiene alguna lesión en el cráneo, tuvo un accidente, entonces para mirar posibles fracturas. También si tiene signos o síntomas de problema estructural dentro de como un tumor o un sangrado. Una radiografía del cráneo también se utiliza para evaluar la cabeza de un niño cuando tiene formas inusuales. Otras afecciones por las que puede realizar el examen pueden ser que haya cuerpos extraños que puedan interferir con otros exámenes. Entonces, para esto, primero se hace una resonancia magnética. Normalmente se prefiere una tomografía computarizada de la cabeza por encima de una radiografía del cráneo para evaluar mayores lesiones en la cabeza o trastornos cerebrales. Las radiografías del cráneo son rara vez usadas como pruebas principales para diagnosticar una enfermedad. ¿Qué riesgos tenemos con los rayos X? Pues que hay una baja exposición, pero hay exposición de radiación. Los rayos X se controlan y se regulan para generar la mínima cantidad de exposición de radiación, porque es necesaria para producir la imagen. La mayoría de los expertos, los que saben de esto, dicen pues que hay un riesgo, pero que es preferible correr este riesgo comparado con los beneficios que se obtienen para detectar algo en el cráneo. Las mujeres en embarazo y los niños son más sensibles a estos rayos. Ahora, el TAC. ¿Qué es el TAC? Es una tomografía axial computarizada. La tomografía es una prueba de diagnóstico por imágenes utilizada para crear imágenes detalladas de los órganos internos, los huesos, los tejidos blandos y los vasos sanguíneos, como vemos acá, como vemos acá, como vemos acá. Las imágenes de selección transversal generadas durante la exploración por TAC pueden ser reordenadas en múltiples planos e incluso se puede generar imágenes en 3 dimensiones que se pueden ver en un monitor de computadora, imprimir en una placa o transferir en medios electrónicos. La exploración del TAC es por lo general el mejor método para detectar varios tipos de cáncer. Acá vemos un tumor, ¿sí ves? De tumores, la ubicación del tumor, derrames cerebrales, se me perdió el derrame cerebral, de una señora, derrame cerebral, y determinar el tamaño, la ubicación del tumor y la presencia rápida. El TAC es rápido, indoloro, preciso y no es invasivo. El TAC y la resonancia magnética son 2 exámenes similares, pero se fundamentan en que ambos dan imágenes, pero los rayos X se aprecia más el hueso, mientras que en la resonancia magnética, se muestran más los tejidos blandos. El TAC y la resonancia son pruebas que diagnostican y se fundamentan en la resonancia magnética nuclear, RMN. Son unas imágenes que se utilizan con un campo magnético, con unas ondas muy potentes de radio. Entonces se introduce al paciente en una cámara y con unas ondas muy potentes, de mucha frecuencia, se producen imágenes muy detalladas.
La resonancia magnética nuclear no utiliza rayos X y por lo general es muy segura. ¿Cómo hacemos con el paciente? Entonces cogemos al paciente y le inyectamos un medio de contraste que es el gadolínio, que es un medio de contraste paramagnético. Se le inyecta en la vena o en la arteria. Estos medios de contraste lo que hacen es que las imágenes que se obtienen sean muy nítidas. ¿Sí? Acá. Como por ejemplo esta imagen. Se prefiere siempre una resonancia magnética nuclear a una tomografía computarizada. Cuando el médico necesita más detalles sobre los tejidos blandos, por ejemplo, para obtener imágenes en anomalías del cerebro o de la médula espinal. Existen una clase de resonancias magnéticas, que puede ser la resonancia magnética nuclear funcional. Son tipos de resonancias. Esta es una técnica que detecta los cambios metabólicos que se producen cuando el cerebro está activo. Por lo tanto, puede mostrar áreas del cerebro que se activan cuando la persona está haciendo una tarea específica, como por ejemplo leer, escribir, cantar, recordar, calcular. Entonces, esta es una resonancia, se llama resonancia funcional. Tenemos otro tipo de resonancia magnética nuclear, que es la por perfusión. ¿En qué consiste esta resonancia? Es una técnica que el médico puede estimar el flujo de sangre en una zona en particular. Esta información puede ser útil durante un accidente cerebrovascular para determinar la irrigación sanguínea en ciertas partes del cerebro y que se ha visto reducida por este accidente. También se puede utilizar para identificar áreas donde el flujo de sangre esté aumentado, por ejemplo aquí, cuando encontramos un tumor. Entonces ahí el flujo de sangre está aumentado. Tenemos resonancia magnética nuclear que se llama ponderada por difusión también. Esta es una técnica que detecta cambios en el movimiento del agua de las células que no están funcionando de manera normal. Se utiliza principalmente para identificar fases tempranas de accidentes cerebrovasculares. También se utiliza para detectar ciertos trastornos cerebrales, determinar si hay un tumor que se ha extendido, si el tumor se ha extendido en el cerebro, o para diferenciar un absceso de un tumor. ¿Sí? También tenemos la espectroscopía por resonancia magnética nuclear. ¿En qué consiste este tipo? Es una técnica que se utilizan ondas de radio que se emiten de forma prácticamente continua en lugar de emitirse en forma de pulsos. Entonces es continua como una resonancia magnética nuclear convencional. La espectroscopía por resonancia magnética nuclear se utiliza para detectar trastornos cerebrales como la epilepsia, enfermedad de Alzheimer, tumores, abscesos cerebrales también. Este método se distingue entre el tejido muerto, también podemos distinguir un tejido muerto de un absceso, y la presencia de células multiplicándose para formar un tumor. Se usa mucho. Esta técnica también se utiliza para valorar trastornos metabólicos de los músculos y del sistema nervioso. Tenemos la angiografía por resonancia magnética nuclear. Una cosa es la angiografía cerebral y otra es la angiografía por resonancia magnética nuclear. ¿Sí? La angiografía por resonancia, lo que proporciona son imágenes detalladas de los vasos sanguíneos, Sin embargo, es más segura y es más fácil de realizar, aunque más cara, es muy costosa. A menudo la angiografía de la resonancia magnética
se puede hacer sin inyectarse medios de contraste, o sea, sin nada se puede hacer. Puede mostrar el flujo sanguíneo a través de las arterias, de los vasos, y transcurre en una sola dirección y por lo tanto solo muestra arterias y venas, no ambas a la vez, o muestra arterias o muestra venas. Al igual que la angiografía por tomografía, se utiliza una computadora para eliminar la imagen de todos los tejidos excepto los vasos sanguíneos. O sea, por ejemplo, esta imagen, aquí solo vemos los vasos sanguíneos. Esta es una angiografía por resonancia magnética nuclear. A menudo se inyecta en una vena un medio de contraste con gadolinio para delinear más los vasos sanguíneos. Ahora, electromiografía. ¿En qué consiste? Este examen ayuda a determinar la causa de la debilidad muscular o la pérdida sensitiva, o ayuda a detectar ambas. Se introduce un electrodo de aguja muy delgado a través del... Compañeros, mi nombre es Dayana Valencia y les voy a hablar sobre los medicamentos que se necesitan para tratar la meningitis. La meningitis debe tratarse de inmediato con antibiótico intravenoso y con anticonvulsivantes. Para su tratamiento tenemos las cefalosporinas. Estos son antibióticos beta-lactámicos que inhiben las enzimas de la pared celular de las bacterias e interrumpen su síntesis. La mayoría de las cefalosporinas penetran bien en la mayoría de los líquidos corporales y en el tejido extracelular de la mayoría de los líquidos, especialmente cuando hay un proceso inflamatorio, como es en el caso de la meningitis. Sin embargo, algunas de estas cefalosporinas alcanzan las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, lo que es suficiente para que pueda tratar la meningitis, como es en el caso de la cefotaxima. Esta tiene su mecanismo de acción bactericida, ya que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Sus reacciones adversas es la urticaria, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal y la diarrea. Entre cuidados de enfermería tenemos que se debe controlar si este medicamento le puede generar diarrea al paciente, si el paciente es alérgico al medicamento y no se debe administrar en mujeres gestantes o lactantes. Como anticonvulsivante tenemos el ácido valproico. Tiene su mecanismo de acción ya que aumenta los niveles cerebrales del GABA y disminuye la presencia de aminoácidos excitadores y modifica la conductividad del potasio. Sus reacciones adversas son la anemia, la trombocitopenia, el aumento de peso, el temblor, la cefalea, mareos y diarrea. Entre los cuidados de enfermería tenemos que informar al paciente que no puede conducir mientras que esté tomando este medicamento. No se debe administrar en mujeres gestantes y no administrar en pacientes que tengan patologías como hepatitis aguda o crónica. En el cerebrovascular hemorrágico debemos administrar anticonvulsivos como la fenitoína para prevenir convulsiones, también los antihipertensivos como la betalol, ya que se usa para controlar la presión arterial y ya que si esta está muy elevada podemos evitar más hemorragias. Y también diuréticos como el manitol, que se los nombré hace un momento, que nos puede ayudar a reducir la inflamación del cerebro. Como se les dije, tenemos la betalol, que se tiene su mecanismo de acción disminuyendo la presión sanguínea por el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos arteriales periféricos y en el bloqueo recurrente de los receptores beta-adrenérgicos. En sus reacciones adversas tenemos cefalea, cansancio, congestión, hipotensión y depresión. En los cuidados de enfermería tenemos que debemos monitorizar al paciente durante y después de su administración. Debemos verificar reacciones alérgicas al medicamento. También debemos evitar que el paciente durante el tratamiento ni durante 6 horas posteriores los riesgos de hipotensión ortostática. En la fenitoína tenemos que inhibe la propagación de las actividades convulsivantes de la corteza motora cerebral y estabiliza el umbral, promoviendo la difusión de sodio desde las neuronas. Sus reacciones adversas son el cansancio, el mareo, el insomnio, confusión, náuseas, vómito y en algunos casos estreñimiento.
En los cuidados de enfermería se puede producir hipotensión al administrar el medicamento, por eso debemos tomar la presión arterial. También hay que valorar el pulso, si hay disritmias o el pulso está irregular, y valorar las características del pulso. El accidente cerebrovascular isquémico, si este llega a ser muy grave, se le administra un medicamento llamado Monitor, ya que sirve para reducir la inflamación y el aumento de la presión cerebral. El Monitor nos sirve porque eleva la osmolaridad del líquido tubular, inhibiendo la reabsorción de agua y electrolitos. Sus reacciones adversas tenemos que puede causar oliguria, anuria, falla cardíaca congestiva o hipovolemia. En los cuidados de enfermería tenemos que se debe hacer un control de balance hídrico y electrolítico. Debemos evaluar la función cardíaca del paciente antes de administrar el medicamento y debemos administrarlo en la dosis correcta, ya que si lo administramos en una sobredosis puede causar hiponatremia o hipopotasemia. Tenemos otro medicamento llamado activador tisular de plasminógeno. Este tiene su mecanismo de acción ya que disuelve los coágulos y ayuda a restablecer el flujo sanguíneo al cerebro. Ya que esto puede causar hemorragias en el cerebro y otros lugares, se recomienda no administrar en pacientes que hayan tenido una hemorragia reciente gastrointestinal. También debemos tener en cuenta no administrar en niveles bajos de glucosa en sangre. Es mejor hacer una prueba antes de administrar el medicamento. También si el paciente presenta infección cardíaca como endocarditis y si el paciente tiene más de 80 años. Buenos días, el día de hoy les voy a exponer sobre el sistema nervioso central, cómo es la valoración, ¿listo? Esta valoración es importante saber que se divide en tres. Primero, ese es el estado mental. Segundo, el sistema motor. Y tercero, la sensibilidad, como pueden ver en la cartelera. Vamos a empezar como una breve descripción del sistema nervioso central. Pues es muy importante saber que el sistema nervioso central es el encargado de controlar todo nuestro organismo. Por eso es tan importante hacer siempre una valoración del sistema nervioso central, porque gracias a él vamos a saber si nuestros pacientes tienen alguna alteración que está comprometiendo su organismo y principalmente pues el sistema nervioso central. Empezamos con la valoración con el estado mental. El estado mental, lo vamos a dividir en 6 partes: nivel de conciencia, memoria, lengua, juicio, cálculo y memoria. ¿Listo? Empezamos con el nivel de conciencia valorándolo. Aquí vamos a valorar al paciente si está alerta, confuso, somnoliento, en estupor superficial, estupor profundo o coma profundo. Entonces empezamos con el paciente alerta. El paciente alerta es el que te va a responder lo que tú le preguntes, el nombre, el día, bueno, todo lo que tú le preguntes, el paciente en el instante te va a responder. Sigue con el paciente confuso. El confuso es el que te va a responder, pero se va a demorar más, porque su memoria pues está mucho más lento, entonces te va a responder mucho más lento. El somnoliento, el paciente que permanece dormido, pero si se le estimula, despierta y responde las órdenes. El de estupor superficial es el que está también, habla incoherencia. En el momento de preguntarle algo, él no te va a responder, sino que te va a hablar incoherencia. El de estupor profundo es mayor depresión. Este paciente está
dormido totalmente, pero si le hacemos estimulación del dolor, él va a despertar, pero no te va a responder. Y vamos a saber que tenemos también el paciente con coma profundo, que este es el paciente que no hay contacto con el mundo, no hay estímulo doloroso y está pues en una etapa vegetativa. Es muy importante también resaltar la escala de Glasgow. Nosotros como enfermería siempre debemos de realizar a nuestros pacientes escala de Glasgow para saber en qué Glasgow están nuestros pacientes, para sí mismo saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Por eso es importante no recitar, sino ir nosotras mismas y hacer nuestra valoración al paciente, mirarlo, observarlo, porque nuestro paciente de un momento a otro puede cambiarnos el Glasgow y esto nos puede arrojar que hay muchas patologías que lo están aquejando del sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que estemos haciéndole la valoración en cada turno, si es posible, a nuestro paciente. Listo, entonces la escala de Glasgow se divide en 3. Primero es la apertura ocular, que la apertura ocular se divide en 4. Entonces tenemos, si tiene 4 puntos, mantiene los ojos abiertos espontáneamente, o sea, no, en todo momento él va a estar alerta, él no está dormido y por allá de ruido, no, él va a estar alerta. El 3, abre los ojos al llamado. Entramos a la habitación o el paciente está en la camilla y solamente abre los ojos en el momento del llamado. En baja lengua se le dice a nuestra paciente que haga A. Y con el baja lengua se le introduce en la boca, se le baja la lengua y ahí él le introducimos y en un momento ella nos va a decir si tiene reflejo nauseoso y ahí estamos valorando este craneal. Seguimos con el neumogástrico o el vago, que este es sensitivo y motor. Este se observa con la vulva cuando la paciente diga A. En ese momento, cuando estamos haciendo el anterior, se puede valorar estos dos, porque ahí en el momento de introducir el baja lengua se le va a ver la vulva. ¿Listo? Entonces ahí se valoraría ese. Que esa se hace con la prueba de Romberg, que esa es para el equilibrio principalmente. Tenemos el siguiente par, que es el glosofaringeo, que es la inervación sensitiva al velo del párpado, la faringe y la función del gusto del tercer posterior de la lengua, que evalúa cómo aquí se evalúa el reflejo nauseoso en estos momentos con baja lengua. Se le dice a nuestra paciente que haga A. Y con el baja lengua se le introduce en la boca, se le baja la lengua y ahí él le introducimos y en un momento ella nos va a decir si tiene reflejo nauseoso y ahí estamos valorando este craneal. Seguimos con el neumogástrico o el vago, que este es sensitivo y motor. Este se observa con la vulva cuando la paciente diga A. En ese momento, cuando estamos haciendo el anterior, se puede valorar estos dos, porque ahí en el momento de introducir el baja lengua se le va a ver la vulva. ¿Listo? Entonces ahí se valoraría ese. Tenemos el espinal.
El espinal es la inervación motora del músculo esternocleidomastoideo. En ese momento se le va a decir a nuestra paciente que levante los hombros y nosotros le vamos a realizar una pequeña fuerza en ese momento, a ver si baja o si puede resistir, o fácilmente con nuestra fuerza vuelve y le baja. Listo. Seguimos con el hipogloso, que el hipogloso es muy importante para la inervación motora de la lengua. Entonces le vamos a decir a nuestra paciente que saque la lengua, que la haga para un lado, para el otro, y en ese momento estamos viendo la inervación principalmente de la lengua. Seguimos con los reflejos, que es una respuesta motora involuntaria a su estímulo adecuado. Entonces tenemos diferentes reflejos. Empezamos con el macetero, que se realiza. Tenemos el bíceps, tenemos el del bíceps, el tríceps, tenemos el paletar, el reflejo aquiliano, tenemos el plantar, el reflejo plantar, y ya. Por último, vamos a seguir con la valoración de la sensibilidad. Esta se divide en 3 momentos.